Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y por si fuera poco, en la muy fluida situación en el Medio Oriente, lo de fluida es un gran eufemismo, ¿no? Recordarán ustedes cuántas veces dijimos en el mapa, Turquía es la cuña oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Turquía es un cuartel, es un país cuyo eje y columna vertebral son las Fuerzas Armadas. Esto viene de los tiempos del Imperio Otomano, ¿no? Que se fue reduciendo pero que sigue con la misma ambición histórica. Bueno, vean Turquía y vean Siria, ¿no? Bueno, ahora las tropas de Turquía tomaron una parte del norte de Siria, la invadieron y le están haciendo el trabajo a los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Nada de esto es sorprendente, por más que tiene un toque de audacia, pero tampoco es menos preocupante por eso. Esta es la realidad en el terreno, en las últimas informaciones que recibíamos hoy al caer la tarde. Fuerzas turcas producen un ablandamiento de artillería para luego invadir Siria y tomar control de una localidad. El ejército de Turquía, que es muy poderoso, ha cruzado este viernes la frontera turco-siria y ha tomado el control de una localidad que está en la ruta desde la que Daesh transfiere su petróleo al territorio turco. Así han informado los de la cadena rusa Life News. Agregaron que decenas de soldados acompañados por varios vehículos militares, tanques del ejército turco, han tomado el control de las colinas de Tal Ziyad en el norte de Siria, zona que es usada habitualmente por el grupo terrorista de Estado Islámico, Daesh en árabe, para transportar petróleo al territorio turco. Entre los elementos desplazados, además de los blindados, varias excavadoras blindadas han llegado al lugar y han comenzado a construir fortificaciones, hecho que evidencia que los soldados turcos tienen como objetivo establecerse en el área por largo tiempo. Los pobladores de la zona han asegurado que la entrada del contingente turco se ha llevado a cabo sin coordinación alguna y han recordado que esto representa una violación a la soberanía de Siria. Siria se la tuvo que calar como se cala una bayoneta. No la consultaron para nada. A su vez han pedido a las autoridades competentes sirias denunciar estas infracciones ante los organismos internacionales para que presionen a Turquía a no seguir violando la soberanía de Siria. Pero por lo que se ve, no es poca cosa. Hasta el momento de iniciar nuestro dossier, no ha habido comentarios por parte de las autoridades sirias o turcas sobre estos acontecimientos. Pero no sería la primera vez que las fuerzas turcas entran en territorio sirio sin realizar coordinación alguna con el gobierno de Damasco. Hoy hay numerosos indicios de la asistencia del gobierno turco a Daesh en múltiples ámbitos, como el tráfico de petróleo, la movilización de recursos y de combatientes takfiríes, y desde Turquía a Siria y viceversa, incluso el suministro de electricidad a los grupos terroristas. Y estas son imágenes de una media militar. Ahí está el pie de imprenta. El presidente ruso Vladimir Putin denunció a Turquía el 30 de noviembre y aseguró que Ankara derribó el caza ruso Sukhoi 24 que sobrevolaba el territorio sirio para proteger los suministros petroleros de Daesh para luego poder comprárselos. Aparece una nueva y muy creíble hipótesis y nada menos que en boca de Vladimir Putin. La situación, dada la capacidad de las fuerzas turcas, no parece tener mayores variantes. Entran como Pedro por su casa.
Mientras esto ocurre, el desplazamiento de todas las fuerzas de apoyo logístico y el material pesado es un hecho. Y a todo esto también, desde Damasco, llegaban informaciones referentes a la situación planteada y declaraciones del presidente Bashar al-Assad. Hasta ahora hemos oído hablar de ello solicitando un alto al fuego dentro de una semana. Ok, entonces, ¿quién es capaz de reunir todas estas condiciones dentro de una semana? Nadie. ¿Quién va a hablar con los terroristas si una organización terrorista se negó a adherirse al alto al fuego? ¿Qué les hará rendir cuentas? ¿Quién, como se suele decir, los va a bombardear? Si querían bombardearlos a ellos, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde están? Desde una perspectiva práctica, todo esto es difícil de implementar. Pero estamos hablando sobre bases con la condición de que se cumplan todos estos términos. Y este cese de las operaciones debe realizarse con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y alcanzar conciliaciones o hacer ofertas y otras cosas. Y estamos haciendo hoy en día de manera continua. No hay duda que estos países, Turquía y Arabia Saudita, han querido desde hace mucho tiempo, me refiero al presidente turco Tayyip Erdogan, durante un tiempo, han estado interesados en entrar bajo la bandera de la creación de una zona de amortiguamiento y cosas por el estilo. Las familias de Arabia son similares, diciendo que tal vez esto un poco más tarde o más temprano, pero todos ellos están queriendo interferir directamente en nuestro territorio. Por lo que no vamos a perder el tiempo analizando lo que están pensando. Tenemos que darnos cuenta de que la crisis de Siria y la guerra contra Siria había transformado en un asunto internacional el conflicto desde los primeros meses. Eso entre dos partes, los que tienen el objetivo de solidificar la Carta de las Naciones Unidas y hacerla valer, y otros que quieren acabar con ella e imponer su voluntad a través del poder y la dominación. En realidad, si tuviéramos que discutir si Turquía o Arabia Saudita se establecen en ataque, les daría un tamaño más grande de lo que se merecen, como si se tratara de países que pueden tomar sus propias decisiones sobre la base de su propia voluntad y capaces de cambiar el mapa. Ellos simplemente siguen órdenes. Fuerte esto, ¿no? Ellos simplemente siguen órdenes. Su función actual es soplar la trompeta con el fin de tratar de chantajear si nos vamos a otra ronda de conversaciones y nos amenazan con una invasión por tierra si no ofrecemos concesiones. Si se les permitió hacer esto, y yo lo habría hecho hasta hace mucho tiempo, por lo menos hace unos meses, ¿no? Está hablando con crudeza el presidente. Dice. Cuando se habla de Occidente sobre el alto el fuego, ¿cuándo? Creo que la respuesta es clara. Es cuando se ven perjudicados los militantes, cuando sus derrotas empiezan. En primer lugar, el término alto el fuego es algo que se produce entre ejércitos y los estados. No se produce entre un estado y los terroristas. Así que el término es incorrecto. Tal vez podamos decir cese de operaciones, cese de los combates, pero no queremos entrar en la terminología en este momento, pero sí queríamos hablar de las relaciones del oeste con los terroristas, a pesar de que no tenemos una reunión oficial directa entre el funcionario occidental y un terrorista que está dispuesto a entregar las armas, a pesar de que Francia admitió que suministra armas, y los abogados de derechos pretenden entender que no hay pruebas irrefutables, pero hay correlaciones evidentes cuando volvamos al contexto de la crisis y vemos que Occidente y sus agentes en la región no gritan hasta que el terrorista gritó que estaba herido. Eso sí, en una clara correlación que podría ser visto como una prueba irrefutable de que están muy conectados con los terroristas. Así que la cuestión de un alto fuego es la mayor prueba hasta ahora porque no han hablado sobre la prioridad de la lucha contra el terrorismo. Se abrió de la prioridad de un alto al fuego. Otra larga y contundente declaración del presidente. Lo que es importante en esta etapa es que cualquier proceso de transición, sea lo que sea, tiene que ser hecho de acuerdo con la Constitución actual. Así que la idea detrás de un cuerpo de gobierno de transición para salir de la Constitución o detrás de ella es una suspensión de la Constitución. Y en el presente la idea de anarquía guía a algún Estado. ¿Quién guía a la sociedad? La Constitución. Cuando empujamos la Constitución y la dejamos a un lado,
Hay que crear una alternativa. La sociedad se deja instancias de esta alternativa y los estrechos intereses de quienes lo presenten, o en un nivel práctico, instancias y órdenes que vienen del exterior. Por lo tanto, cualquier transición tiene que estar en línea con la Constitución. Y no hay que dejar de usar la Constitución actual, a menos que lleguemos a un diálogo en el futuro para tener una nueva Constitución que sea votada por el pueblo sirio, como lo hicimos hace 3 o 4 años, para aprobar la actual. Y entonces sí podríamos pasar a una nueva Constitución. Contundentes declaraciones del presidente Bashar al-Assad que ve difícil el cese del fuego en Siria. Mientras tanto, en Damasco, Stefan de Mistura se encontraba con Walid al-Mualim para hablar de paz. Siria permitirá el acceso de ayuda humanitaria a las zonas sitiadas y el enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura, confía en retomar las conversaciones de paz en Ginebra en torno al 25 de febrero. Al hablar a la prensa, el enviado subrayó que la prioridad del momento es ofrecer ayuda humanitaria a las poblaciones vulnerables en todo, ¿no? Sostuvo este martes la reunión que vimos con el ministro de Relaciones Exteriores, Walid al-Mualim, y abordaron la necesidad de que se permita la entrega de asistencia a las áreas sitiadas. En Ginebra, mientras tanto, el vocero de las Naciones Unidas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Rupert Colville, decía: realmente no puedo señalar con el dedo, pero claramente aviones rusos y aviones sirios están muy activos. Y nos gustaría instar a los que están lanzando las bombas y los misiles tomar mucho más cuidado en sus bombardeos aéreos, debido a que el número de acceso a la población civil es simplemente astronómico desde que comenzó este conflicto y completamente indignante. Todas las normas y reglas de conducta en la guerra han sido simplemente barridas en su ética en el teatro de operaciones de Siria. Todas las personas, incluidas las que viven en una zona sitiada, tienen el derecho a la salud, que deben al menos ser protegidas y respetados, en particular al no crear ningún obstáculo para su realización. Si bien no está claro si estas instalaciones fueron atacadas intencionalmente, gran número de incidentes plantea enormes signos de interrogación sobre el fracaso de las partes en el conflicto en Siria, en su intención verbalizada al menos, de respetar las protecciones especiales que se debe a los centros médicos y al personal en el marco del derecho internacional humanitario. Puras violaciones. La ONU avisa que atacar hospitales constituye un crimen de guerra y se cansará de repetirlo, pero del teatro de operaciones la cosa es otra. Bruselas, canciller belga, el Palacio de Egmont, reunión de alto nivel, canciller iraní Javad Zarif, recibido por el canciller belga, al comentar sobre Arabia Saudita, diciendo que podría participar en operaciones de tierra en Siria. Cuando declaró, dijo: creemos que es peligroso un intento de involucrar a otros, incluso en un mayor número, y el alcance más peligroso en los combates que podrían extenderse a toda la región. Creo que todo el mundo debería poner sus fuerzas en conjunto para encontrar una solución pacífica y no crear más peligro y más hostilidad en la región. Todo el mundo sabe que esta afirmación no es más que una estratagema política con el fin de lograr, al término de esto, involucrar a otros. Regalos institucionales, presentes. La operación de Ankara y Riad en Siria causaría la confrontación directa en toda la región, dicen los pesos pesados. An attempt to get others involved, even in a larger number and more dangerous extent. Aquí lo decía el canciller iraní: es muy peligroso el intento de involucrar a otros, incluso a un mayor número de combatientes en la región. Todo el mundo debería poner sus fuerzas en conjunto para encontrar una solución pacífica y no crear más hostilidad en la región. Todo el mundo sabe que esa afirmación no es más que una estratagema política con el fin de involucrar a otros. Mientras tanto, los ataques masivos de artillería contra territorio sirio por parte de Turquía y las declaraciones de Ankara y Riad de desplegar operaciones terrestres de mayor tamaño conllevan a un escenario sumamente peligroso. Según Bourdieuza,
las consecuencias de este escenario serán difíciles de prever y tendrán más consecuencias. Turquía y Siria. Estamos en Kilis, Al-Abab. Y aquí se informa que la artillería turca abre fuego contra las posiciones kurdas en Siria. Aquí, el distrito del Bil, Kilis en Turquía, mientras los demás dialogaban, la artillería turca abre fuego contra posiciones kurdas en Siria. Desde el 13 de febrero, Turquía ha lanzado varios ataques contra las posiciones kurdas en Siria. Y el pasado sábado, los militares turcos atacaron objetivos del Partido de la Unión Democrática, el PID, cerca de la ciudad de Azaz, en la provincia de Alepo, así como objetivos del ejército sirio en la provincia turca de Hatay, en dos acciones separadas, alegando que se trataba de ataques de respuesta a agresiones que provenían de allá. Los corresponsales bien de lejos, nadie garantiza nada ahí. Y el domingo el ejército turco lanzó otro ataque contra los territorios controlados por los kurdos en Siria, concretamente sobre los asentamientos de Marinin y Anab, situados en los alrededores de la ciudad de Afrin, cerca de la frontera turca. Rusia dice que los ataques turcos contra Siria son una muestra clara del apoyo de Turquía al terrorismo. Moscú está preocupado por los ataques de la artillería turca a ciudades sirias y considera que constituyen abiertamente una violación a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y los compromisos establecidos en el marco del Grupo Internacional de Apoyo a Siria. Así lo declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia hace algunas horas. La situación parece controlada y estática. Las fuerzas de Rusia son enormes y han tomado posiciones hasta donde les dio la gana, ¿no? Desde el 13 de febrero, la artillería turca realiza ataques masivos al territorio sirio recientemente liberado de terroristas por el ejército sirio y los combatientes kurdos. Moscú ha expresado seria preocupación por las acciones muy agresivas del gobierno turco al estado vecino y ha lanzado un comunicado muy claro y vertical en ese sentido. Lo vemos como una muestra clara de apoyo al terrorismo internacional y como una violación de las resoluciones correspondientes del Consejo de Seguridad de la ONU, lo reiteraron enfáticamente, y otra violación a los acuerdos adoptados en Viena, en Nueva York, en Múnich, por Turquía como país miembro del Grupo Internacional de Apoyo a Siria. Es decir, Turquía está jugando a que es miembro del Grupo Internacional de Apoyo a Siria y al mismo tiempo la bombardea, la invade y actúa como Pedro por su casa. En el plano diplomático, fluida situación. Ankara, Kilis, Yagabaglar, Mehmet Davutoglu y la gente de la Cancillería. Aquí estaba el ministro turco Mevlut Cavusoglu, que no es Mehmet, por supuesto, aunque tenga el mismo apellido, ¿no? La coalición no ha dado esta operación terrestre en Siria para emitir un debate serio. Habría oponentes. Y allí estaban los que no iban a participar, pero expresaron el deseo de que Turquía u otro país lo hiciera. Algunos países como los Estados Unidos, Arabia Saudita y otros países de Europa Occidental han dicho que una operación terrestre es necesaria. Y algunos países han apoyado nuestra postura. Pero hasta ahora no ha habido una decisión adoptada dentro de la coalición. Esto no es una estrategia. Arabia Saudita dice que puede enviar tropas en ese caso, pero no hay ninguna decisión tomada hasta ahora sobre lo que estamos haciendo nosotros. El ISIS representa una amenaza directa a Turquía, pero no solo para Turquía. Es por eso que tenemos 65 países de la coalición. Problemas tales como los combatientes extranjeros afectan a más de 100 países. Esto es un problema internacional de gran escala. Por lo tanto, no hay forma de una operación terrestre que se pueda llevar a cabo solamente por parte de Turquía, Arabia Saudita y Qatar. Este no es un problema de solo 3 países.
Este es un problema de la comunidad. ¿Por qué los 65 países que participan en la parte de la coalición no están en esta operación? Por lo tanto, si tal operación se lleva a cabo, tiene que ser llevada a cabo de forma conjunta. Una transición política en Siria es una necesidad, pero para eso las conversaciones deben comenzar, pero hay que ser realistas. Mientras las bombas están cayendo del cielo y la gente está siendo masacrada bajo la presión del gobierno, o se mueren de hambre por lo mismo, las conversaciones no pueden ser muy fructíferas. Turquía pide la operación terrestre conjunta en Siria, también lo dijo un responsable en ese sentido, y esto Ankara. Davutoglu dice, es objetivo de las preocupaciones tomadas por nuestras fuerzas de seguridad contra Rusia, Assad, el presidente sirio Bashar y el PYD, es destruir los juegos de los actores que tratan de arrastrar a Turquía a la guerra en Siria, con un hecho consumado mediante la creación de riesgos altos a la seguridad. En la frontera me gustaría subrayar una vez más, Turquía continuará tomando medidas de precaución para frustrar el hecho consumado ya y evitar otra guerra. Mohammed bin Zaleh Al-Zaddah iba a ser noticia también sobre este tema, pero el jefe de gobierno dijo que Turquía no aspira a escalar el conflicto con Rusia y que está dispuesta a dialogar a todos los niveles. No tenemos la intención, lo volvió a decir, hasta el cansancio, de escalar la situación. Estamos dispuestos a dialogar a todos los niveles para prevenir semejantes acontecimientos en la frontera turco-siria. Lo dijo al afirmar que la responsabilidad por el derribo del Sukhoi 24 por un F-16 turcos no recae en Ankara. Es decir, es un avión de su fuerza aérea que derriba el avión ruso, pero dice que eso no recae en su gobierno. El primer ministro afirmó también que Turquía desea tener buenas relaciones con todos los estados que luchan contra el grupo terrorista, el Daesh en árabe, proscrito en Rusia. Turquía quiere mantener buenas relaciones con Rusia y todos los demás países que luchan contra el Estado Islámico sobre el terreno. Estamos dispuestos a cooperar, declaró. Bueno, la situación no puede estar más fluida. Esto es Doha, ministros de Energía, Mohammed bin Zaleh Al-Zaddah, ministro de Energía de Qatar. Tuvimos una reunión exitosa y se revisó la situación del mercado petrolero y tomamos todas las consideraciones que incluyen el suministro a corto plazo y la demanda. Suministros a largo plazo y también la demanda a largo plazo. Y actuamos como de costumbre con responsabilidad frente a la seguridad del suministro a largo plazo. Como saben, el precio actual del petróleo no sirve para apoyar la inversión. Hemos visto una gran caída en la inversión, lo que nos ha unido a manifestarnos por el camino de que la demanda de petróleo debe seguir aumentando como lo está haciendo ahora. Así que los 4 países, Qatar, Arabia Saudita, Rusia y Venezuela, actúan con el fin de estabilizar el mercado de petróleo y se acordó congelar la producción el 11 de enero a condición de que otros grandes productores hagan lo mismo y creemos que otros productores comenzarán a actuar en ese sentido. Agreed to freeze the production. Enseguida con otros productores importantes de la OPEP y fuera de la OPEP ha habido un cierto acuerdo, incluyendo a Irán e Irak, y con esto creemos que el sistema estabilizará el mercado para que el beneficio no solo sea para los productores y exportadores de petróleo, sino también para la economía mundial. We will start intensive communication almost straight away. En todo caso, parece actitud generalizada que la congelación de la producción de petróleo afectará a Irán y a Irak, no solo a Rusia y Arabia Saudita.
Irán no va a renunciar a su cuota en el mercado de petróleo. Y congelar el petróleo, si esta decisión se toma, no va a afectar a la economía de Rusia, Arabia Saudita, Venezuela y Qatar, que realizaron el martes una declaración acerca de la preparación para ahorrar en promedio el volumen de la producción de petróleo a nivel de 2016. No la superarán y esta opinión fue expresada por expertos de acuerdo a quienes serían los voceros. Arabia Saudita, Jafar al-Batin, maniobra muy importante en territorio saudita llamada Trueno del Norte. 20 países de Oriente Medio y de Asia lanzan ejercicios militares en Arabia Saudita. Amplios ejercicios militares en los que participan una veintena de países musulmanes y naciones amigas arrancan en los próximos días en el noreste de Arabia Saudita, según informó la cadena Al Arabiya. Los desplazamientos son masivos y el material mostrado es de muy reciente generación. Bajo la denominación Trueno del Norte, las maniobras se concentrarán en la base Rey Khalid, cerca de la ciudad de Jafar al-Batin. El simulacro involucrará a la Fuerza Aérea, a las Fuerzas de Defensa Antiaérea y a la Infantería Mecanizada y a la Artillería, así como a las unidades de Fuerzas Especiales y de la Armada. No se precisa qué cantidad de efectivos ni de material bélico estará involucrado. Además del país anfitrión, participarán, oigan bien, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Bahrein, Senegal, Sudán, Kuwait y las Maldivas, Marruecos, Pakistán, Chad, Túnez, las Comoras, Djibouti, Omán, Qatar, Malasia, Egipto, Mauricio y Mauritania. Como quien dice, todo el mundo musulmán mostrando músculo. Las primeras unidades de las Fuerzas Armadas de dichos países ya han llegado al reino y esto supone una muy poco frecuente demostración de músculo, pero además lo han hecho con una gran exhibición del material, hasta ahora no ha mostrado lo principal, pero con un gran despliegue para que el mensaje llegue fuerte y claro a todos aquellos países que quieran recibirlo. Señor director, vamos al Santo Padre en vivo y en directo. Tuvo la cortesía de acercarle unos audífonos ahí a alguien que la estaba esperando. Justo entramos cuando terminaba su declaración, pero escuchemos los vítores con que lo reciben en esta nueva etapa en México. Solo quiere tocarte. Los niños primero, por favor. Eres bendito entre todos los hombres. Eres bendito. Visita al santuario de Michoacán, como que había y estaba en el programa. Mucha emoción, mucha gente demostrándole al Papa que responden al carisma que le caracteriza al primer Papa latinoamericano. Volvemos a estudio, señor director. Breve corte y volvemos con más información en pleno desarrollo. No se vayan. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y hemos seguido con detalle, ¿no?, la jugada del primer ministro británico David Cameron, que quiere estar en la Unión Europea, pero además quiere preservar, probablemente porque quiere mantener su electorado contento, ¿no? Quiere preservar derechos inherentes, características particulares del Reino Unido. Siempre ha sido así, ¿no? El Reino Unido juega aparte, por algo está el Canal de la Mancha entre ellos y el continente, ¿no? Pero el tema ahora, por más reiterativo que resulta, está en Bruselas en la agenda y le han puesto el silenciador, pero el tema del Reino Unido integrándose
pero que quiere integrarse a la Europa comunitaria a su manera, no se lo calan todos, para decirlo coloquialmente, ¿no? Pero el maniobrero David Cameron, que tiene muchas horas de vuelo en esas cosas, está intentando salirse con la suya. Veamos algo de los acontecimientos en pleno desarrollo para pasar luego a otros temas un poco más importantes. Esto no lo es poco, porque la buena correlación en Europa depende también de la integración del Reino Unido. Pero aquí se está jugando a diplomacia de la fina y de la otra. Cameron con cara de yo no fui, llegando a las conferencias con el Parlamento, llegaba ahí con el jefe del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Por supuesto, están en Bruselas y Cameron tantea el terreno en Bruselas antes de tratar de buscar un acuerdo con los socios, ¿no? Cameron y la delegación británica han acudido provisto de varios documentos a su reunión con el presidente del Parlamento Europeo y los negociadores de la institución que representan los tres principales partidos de la casa, ¿no? Los conservadores, los socialistas y los liberales. Mucho protocolo, pero mucha puñalada trapera. El detalle da cuenta de que los contactos ya han dejado atrás los grandes mensajes y se han centrado en lo concreto. Es decir, ¿qué me das, qué te doy? Mientras las negociaciones continúan contra reloj, ambas partes buscan fórmulas que permitan que Cameron pueda volver el viernes a Londres, al menos con la cabeza alta, para presentarle a su electorado resultados en su propio Parlamento, y también que ninguno de los demás socios comunitarios se sienta agraviado por las reformas que Londres pretende introducir a cambio de su permanencia en el Club Europeo, que puede vivir perfectamente sin él, ¿no? Mientras tanto, Bélgica, Bruselas. The British question is concerned, I will have a meeting with the British Prime Minister in a few moments from now, after having had 4 or 5 meetings with him. Y Jean-Claude Juncker ve las cosas de otra manera sobre estos temas. Dice, en lo que se refiere a la cuestión británica, voy a tener una reunión con el primer ministro británico David Cameron en momentos a partir de ahora, después de haber tenido 4 o 5 reuniones con él. La Comisión Europea fue, junto con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la formulación de un cierto número de propuestas. Se tomarán estas propuestas bajo examen el jueves y el viernes y vamos a ver si sí o no a las propuestas hechas por el presidente del comillo, le dicen. Y por mí mismo son vistos como justos para Gran Bretaña y son vistos como justos para los 27 Estados miembros. Es demasiado pronto para decir. Yo diría que ahora que tenemos un plan B, esto dedicaría una especie de voluntad de la Comisión, se necesita, y contemplar seriamente que Gran Bretaña, si dejara la Unión Europea, no estoy entrando en detalles de un plan B, tendríamos un panorama muy diferente, porque no tenemos un plan B, tenemos un plan de que Gran Bretaña permanezca en la Unión Europea como un miembro constructivo y activo de la Unión. Y hablando de Gran Bretaña, aquí tenemos en Alemania al hombre que representa a la corona. Y desde luego, las negociaciones tienen que ver con el heredero de la corona, que ahora está actuando ya en pleno desarrollo con todos sus privilegios, ¿no? Se reunía hoy para dar declaraciones sobre los temas de la agenda en particular. Y sobre el mismo. For centuries, Britain has been an outward-looking nation. Hemmed in by sea, we've always Todo preparado, what is beyond otra vez volvió a decir que por that sense of centurias mission and curiosity. Inglaterra había estado marcado por su pertenencia a los mares y que había estado aislada de esa manera por siglos, pero que ahora llegaron los tiempos de cambiar y que no existe por el momento un plan que no sea un plan B para las negociaciones del Reino Unido. También, no lo dijo él, pero encajó el golpe de lo que habían dicho las autoridades, ¿no? Al término de la conferencia, el jefe del Ejecutivo Comunitario iba a recibir en Bruselas la visita de David Cameron, quien también se reunió con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Y Juncker, cuya situación desempeña un papel de mediador en las negociaciones que conduce al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha acordado que se ha visto con Cameron, aunque ahora
que habla ese representante de la corona, las negociaciones van por otro lado. Se ha visto con Cameron hasta en 5 ocasiones desde que comenzaron los contactos para revisar las relaciones de Londres con la Unión Europea. La propuesta de acuerdo que hay sobre la mesa será sometida al examen de los jefes de Estado. Pero en la Academia Diplomática todos esperaban, aparte de hacer un reconocimiento al representante de la corona, y entre ellos a otros distinguidos, que las cosas fluyan de la manera adecuada, ¿no? Cualquiera sea el caso, el jefe del Ejecutivo Comunitario recibirá en Bruselas la visita del primer ministro británico, así como al nivel adecuado han recibido al representante de la corona. Y Juncker, cuya institución desempeña, vean esto, la vieja y bombardeada Catedral de Berlín, quedó así como símbolo de los bombardeos brutales de Berlín en la Segunda Guerra, y el nuevo Berlín en pleno desarrollo. ¿Esto con quién tiene que ver? Con Israel y Alemania. Estas son las áreas cercanas al muy lujoso hotel donde Netanyahu está allí. Esta es una catedral, ¿eh? La moderna catedral es la que está con esas ventanitas de luz azul, súper moderna, y dejaron la vieja como recuerdo. El nuevo edificio moderno estaba a la derecha, que veíamos ahí con luces azules. Bueno, la versión oficial es que Benjamín Netanyahu se paraliza un plan para segregar autobuses en Cisjordania, pero dice que se enteró por la prensa. Desde la noche del martes, el Ministerio de Defensa había impuesto la segregación en los autobuses de Cisjordania. Los más de 50.000 palestinos con permiso de trabajo que se desplazan a Israel a diario no podrían utilizar para regresar a casa durante los próximos 3 meses los mismos vehículos de transporte público que los colonos de los asentamientos judíos. Bueno, toda una difícil y desagradable situación. Medidas extremas de seguridad para la visita, y Netanyahu dice que Israel es una fortaleza de la civilización occidental en el Oriente Medio. Y dice que también es un baluarte contra el islamismo en el cercano Oriente. Vaya declaración para ser amigos a la vuelta a casa, ¿no? Israel es una fortaleza de la civilización occidental en el Oriente Medio, afirmó Netanyahu en la rueda de prensa que ofreció en Berlín junto a la canciller de Alemania, Angela Merkel. Todo iba y venía con extremas medidas de seguridad, que no son las que estamos viendo, pero virtualmente con el cierre del tránsito. Vean atrás la cúpula del viejo edificio del Parlamento alemán. Y aquí, juntas, las banderas de Alemania, y aquí la alfombra roja y los preparativos para el protocolo a gran escala. Larguísima limusina con la marca de la casa, súper blindada, y Angela Merkel le recibe al pie de la alfombra roja. Llegando allí se encontró de que había un plan para segregar los autobuses y no permitirles subir a los palestinos, impuesto por el Ministerio de la Defensa, mientras él no estaba, una jugadita, y él, para no quedar mal en la visita, inmediatamente mandó que diera marcha atrás con esa medida de segregar a los palestinos en esa línea de autobús. Bueno, Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel, ministro de Justicia, Heiko Maas, todos los cuarto bates, director Dore Gold, que veíamos ahí con su característico bigotico, Joan Gabriel y más se reúnen al final. Mucho protocolo previo, pero Netanyahu dice que Israel es una fortaleza de la civilización occidental en el Oriente Medio. Y el primer ministro recalcó que su país no solo se defiende a sí mismo, sino que también actúa en favor de los valores de Occidente, una idea que consideró que ya se ha asumido en el gobierno alemán.
Foto de familia. Mientras tanto, Merkel instaba a la Unión Europea a elegir entre cooperar con Turquía o romper con el espacio Schengen. Puso todo, Pongo toda mi energía para que el jueves y el viernes la agenda turco-europea se muestre como el camino que merece la pena seguir, manifestó Merkel en rueda de prensa en Berlín, junto a Benjamin Netanyahu. Se mezclaron dos tremendos temas acá, con la visita de Netanyahu y su gran comitiva, y el problemón de la comunidad europea. Como les dije, protocolo exquisito para esta visita, y el primer ministro israelí recalcó que su país no solo se defiende a sí mismo, sino que también actúa en favor, lo puso así como el gran defensor de los valores occidentales, y dijo que consideraba que obviamente esa idea la tenía bien clara y asumida el gobierno alemán. Cena de alto nivel, larguísimo pietaje, le dieron una cobertura muy poco frecuente, hay imágenes que no son gran importantes en el momento, pero así fue el despliegue satelital como se lo estamos mostrando. Normalmente las agencias, en el tiempo que le han dedicado aquí a Netanyahu y su comitiva, meten no menos de 5 a 6 noticias de importancia. El primer ministro reiteró en esta reunión bilateral y en el banquetazo que su país, bueno, por supuesto acá todo era kosher, ¿no? Nada al estilo alemán. Dijo que, reiteró hasta el cansancio, que su país es el baluarte contra el islamismo en el cercano oriente. Y la frase del día, bien preparada: Israel es la fortaleza de la civilización occidental en el Oriente Medio. Seguimos con el drama de nunca acabar de la gente que quiere cruzar el Mediterráneo. Estas son imágenes brindadas por la Marina de Guerra de Italia. Unos 363 inmigrantes rescatados de 3 buques, de 3 embarcaciones, ¿no? Por la Marina de Guerra italiana. Se llevaron a cabo 3 operaciones de rescate y es más de lo mismo. Mientras tanto, Corea del Norte, gran ceremonial para el lanzamiento del último misil de largo alcance en Pyongyang. El líder norcoreano preside un concierto para celebrar el éxito del último cohete del nuevo lanzamiento espacial norcoreano. Kim Jong-un reaparece así en la televisión norcoreana junto a su esposa, y el líder norcoreano, nuevamente en una de sus raras apariciones, ha presidido el concierto dedicado a los militares y científicos artífices del lanzamiento del cohete espacial. La sala ha ovacionado con aplausos la proyección del momento del despegue el pasado 7 de febrero. Según Pyongyang, la operación ha servido para poner en órbita un nuevo satélite. Otra exhibición calculada para desafiar a Occidente, que alcanzó su punto máximo este mes en la jugada diplomática. El vicecanciller chino se reúne con su homólogo de Corea del Sur en Seúl. Viceministro de Relaciones Exteriores de China, Zhang Yesu, sostuvo una reunión con su homólogo surcoreano, Lim Sung-nam, en Seúl, hoy en medio de crecientes tensiones en la península coreana, como vimos, después del lanzamiento que acabamos de ver del cohete de Corea del Norte, que recalentó el ambiente al máximo. Durante la 7ª reunión de diálogo estratégico viceministerial, que es la primera desde 2013, se espera que Zhang y Lim discutan las contramedidas del reciente lanzamiento del cohete de Corea del Norte y el ensayo nuclear que también hizo Corea del Norte.
Y Corea del Sur toma muy en serio la situación. Beijing no se queda atrás. Y sobre ese particular, el vocero de la Cancillería china, Hong Lei, señalaba: aquí le hace un tirito por elevación a Estados Unidos y le responde oficialmente él. Ni siquiera la Cancillería se molestó en poner un alto funcionario más allá de su vocero. Correspondiente proyecto de ley que ha sido aprobado por el Senado de Estados Unidos es contrario a las normas básicas de las relaciones internacionales y China reitera que se opone firmemente a él. Si el proyecto de ley correspondiente se convirtió en ley, esto causaría graves consecuencias y exigimos al Senado de Estados Unidos que dejen de promover proyectos de ley de este carácter y esperamos que las autoridades ejecutivas de los Estados Unidos pongan fin a esta farsa política. China advierte a Estados Unidos de graves consecuencias sobre Washington si siguen adelante con estos planes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China sí lo hizo sentir. La OPEP y Rusia vigilarán congelamiento de producción petrolera. Es uno de los elementos. Este caballero que tenemos aquí es el ganador del premio Nobel, pero está recluido y es literalmente un enemigo político de larga data del gobierno de China. Y ahora parece que Estados Unidos ha puesto en circulación la idea de que quiere darle ese nombre, que es uno de los portavoces de la iniciativa, quiere darle ese nombre a una plaza justo frente a la embajada china. Eulogio del Pino. Nuevo productor de la OPEP, donde hubo una gira a finales del mes de enero y principios de Días de origen, pero informan del histórico acuerdo petrolero del cual ha sido un protagonista, nuestro ministro. Un acuerdo como el que hoy hemos lanzado públicamente. Se visitó Moscú, luego se visitó Irán, se visitó Omán, Qatar y finalmente Arabia Saudita, en donde habíamos recogido todas las opiniones diversas, porque era muy importante para establecer ese consenso, que estableciéramos, un fundamento, una base común de expectativas de cada uno de los países. Y a medida que se fue progresando en la gira, se fue diseñando una estrategia que la íbamos conversando día a día con el presidente, nuestro presidente Nicolás Maduro, que es uno de los arquitectos fundamentales de esto, porque desde hace tiempo se había venido planteando Venezuela la tesis de que era necesario un consenso entre países productores de la OPEP y no OPEP para poder estabilizar el precio del petróleo, llegar a unos volúmenes que fuesen unos volúmenes de equilibrio, que establecieran precios de equilibrio. Definitivamente con los precios que estábamos en manos de especuladores, que si había un anuncio de un ministro en una determinada reunión, subían o bajaban dependiendo de lo que dijeran. Hoy logramos un acuerdo, como tú lo has mencionado, histórico, donde, dos de los principales países productores del mundo, Rusia y Arabia Saudita, junto con Qatar, país que ejerce la presidencia de la OPEP en este momento, así como Venezuela, que ha fungido en este caso el rol conciliador de posiciones. Hemos logrado reunirnos hoy en Qatar y hacer público en una forma mundial este acuerdo, que ahora lo lanzamos a todo el resto de productores. De hecho, mañana yo estaré visitando junto con el ministro de Qatar la ciudad de Teherán, donde nos reuniremos con el ministro de Petróleo de Irán y de Irak. Toda la OPEP junta produce 32 millones de barriles. Los países que hoy hemos hecho esta declaración suman prácticamente 24 millones de barriles por día de producción. O sea, un acuerdo muy significativo ya. Pero es muy importante que Irán e Irak se incorporen a esta iniciativa y por eso lo vamos a visitar mañana. Como parte de esta estrategia, como mencioné anteriormente, yo visité Teherán
Y esta estrategia no fue hoy que surgió, es una estrategia que hemos venido trabajando en las últimas semanas y que la comunicamos al ministro de Irán, y se diseñó una estrategia que incluía esta reunión de hoy. Y la reunión de mañana forma parte de esta estrategia. Por supuesto, hay detalles de esa reunión que son de comunicación directa que debemos tener con ellos, pero yo tengo la certeza de que va a ser muy bien recibida tanto por el ministro de Irak como el ministro de Irán, ya que en las discusiones que hemos tenido incluye el derecho legítimo que tiene el gobierno iraní de, una vez levantadas las sanciones injustamente aplicadas sobre su país, ellos puedan tener ciertos derechos en los incrementos futuros de la producción. Esto, por supuesto, que se ha decidido hoy, ese congelamiento de la producción va a estar sujeto a un monitoreo constante de los países que hoy hemos hecho esa declaración, y en la medida en que esto se cumpla y en la medida en que la demanda sea recuperada y la oferta se mantenga en los niveles actuales, bueno, va a comenzar esa recuperación de precios que estamos esperando en las próximas semanas. Bueno, esto es parte de la gran noticia del día, que representa el acuerdo que se ha logrado entre los más importantes países productores de petróleo para generar el antídoto, la contramedida de aquellos que por un momento hicieron tambalear y cimbrarse un poco las cifras y las categorizaciones que podíamos hacer sobre producción de petróleo y su cotización, ¿no? No hay duda que esto ha sido un brillantísimo triunfo diplomático y profesional. Felicitamos a su protagonista, y sobre esto realmente calma un poco las aguas, calma no, un poco no, mucho las aguas, porque esto fue una canallesca maniobra tratando de quebrar la OPEP, y la OPEP, como ustedes saben, fue fundada, organizada y promovida por Venezuela. El padre de la OPEP era venezolano, y desde entonces nunca los productores de materias primas habían logrado una unidad de ese calibre a escala planetaria. Nunca nos lo perdonaron tampoco, ¿no? Pero en cualquier caso, aquí vemos que hay una reacción contundente. Quiero mostrarles, a veces mostramos algunos libros y estamos en deuda con muchos, ¿no? Para los que somos fanáticos de Francisco de Miranda, esta es otra de las grandes biografías cuyo autor ha escrito, ¿no? Don Alfonso Rumazo González. Para quienes solemos ir al Parque del Este, y felicito allí a toda esa juventud que está tan profesionalmente manteniendo la réplica del Leander, ¿no? Y haciendo esa labor de patria allí. Lleve a sus niños al Parque del Este. El Leander es una réplica a tamaño real y está flotando en su agua. Aproveche esa oportunidad y lleve a sus niños al Leander y déles una lección de historia patria. Protagonista, como siempre, el eterno Francisco de Miranda. Les recomiendo este libro, ¿no? Francisco de Miranda, protolíder de la independencia americana. Alfonso Rumazo González. Bueno, con esto cerramos nuestro dossier de hoy. Interesantísima la posición adoptada por los países productores de petróleo luego de esta intervención brillantísima del representante de Venezuela. Cerramos con una excelente noticia, cerramos con un no menos excelente libro, y volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario, y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana. Empezamos en 1970, como les dijimos, allá en el Cerro Marino. Tenemos la foto que nos pidieron, la vamos a mostrar alguna noche de esta. Y como testimonio de que este es el canal pionero, ¿no? No necesariamente de nuestra labor allí, pero lo que tenemos son esos. Y no olvidemos tampoco que aquí termina Dossier, el programa decano en todo el hemisferio universal, en todo el hemisferio occidental, y le doy con universal. Es que estamos llegando lejos, pero no tanto. Saludo una vez más a nuestros televidentes en la Universidad de Osaka, en Japón. Siempre nos mandan algún mensajito y nos comentan el programa.
Es un ejemplo de lo que decimos, ¿no? Entonces, termina aquí este dossier, decano de la información internacional en todo el hemisferio occidental, vía satélite, ¿no? Porque información internacional había antes en pildoritas, pero la información analizada y con un satélite en vivo, fuimos los pioneros en 1970 y seguimos con 89 puntos de rating, que duele mucho a algunos de la competencia. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.